Absolutamente. Aquí tienes una versión extendida del guión, manteniendo el estilo, tono, formato y sobre todo, la pasión por las telenovelas turcas. Título drama turco al rojo vivo. Hande Kerem y la culpa, al borde del colapso. Guión. Hola, mis queridísimos amantes de las telenovelas turcas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría inmensa tenerlos por aquí una vez más. Espero de todo corazón que estén todos de maravilla, rebosantes de energía y listos para sumergirnos, una vez más en el fascinante, a veces desgarrador, pero siempre absolutamente adictivo universo de las series que nos llegan desde la lejana, pero cada vez más cercana Turquía. Hoy prepárense porque vamos a emprender un viaje profundo al corazón de esas historias que nos dejan con el corazón en un puño, aquellas donde los personajes se encuentran al límite de sus fuerzas, cargados de culpa hasta el cuello, consumidos por la angustia más profunda y, en algunos casos, al borde de necesitar atención médica urgente. No literalmente quizás, pero sí emocionalmente, y eso a veces duele aún más. Así que abróchense los cinturones, porque nos espera un recorrido intenso, apasionante y por supuesto, lleno de spoilers por el drama turco más impactante, ese que nos hace llorar a mares, suspirar de amor y a veces hasta querer gritarle a la pantalla. Y por supuesto, como no podía ser de otra manera, vamos a hablar de Hande y Kerem, dos nombres que resuenan con fuerza en este universo de pasión y melodrama. Dos estrellas que con su talento y carisma han conquistado nuestros corazones y se han convertido en sinónimo de éxito. Pero antes de que nos dejemos llevar por la emoción y empecemos a desgranar cada una de estas joyas turcas, quiero recordarles, con mucho cariño, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Únanse a esta gran familia de adictos a las telenovelas. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de mis vídeos, porque aquí, lo prometo, encontrarán análisis exhaustivos, noticias de última hora, curiosidades jugosas y todo, absolutamente todo, lo que necesitan saber para estar al día con las series turcas del momento. Y por favor, no olviden dejar su comentario al final del vídeo. Quiero saber cuáles son sus series favoritas, qué opinan de las que vamos a analizar hoy y por supuesto, si están de acuerdo conmigo en mis apreciaciones. Su opinión es fundamental para mí. Así que, sin más preámbulos, empecemos. Karasevda, un clásico atemporal de culpa y desamor. La primera serie que quiero mencionar, y que considero imprescindible en cualquier análisis sobre drama turco, es, sin lugar a dudas, Karasevda. Lo sé, es un clásico, una serie que ya tiene sus años, pero es que sencillamente es imposible hablar de angustia existencial y culpa paralizante sin mencionar esta obra maestra. Karasevda es en esencia un drama romántico de proporciones épicas, que narra la historia de un amor que parece predestinado a la imposibilidad, un amor que lucha contra viento y marea, contra las convenciones sociales y los oscuros secretos del pasado. Un amor, en definitiva, entre Kemal, un joven de clase trabajadora, honesto y ambicioso, y Nihan, una chica rica, perteneciente a una familia adinerada, pero atrapada en un matrimonio sin amor. Un matrimonio de conveniencia que la asfixia y la consume por dentro. Los actores principales, el carismático Burak Özçivit y la talentosa Neslihan Atagül, nos regalan interpretaciones memorables, llenas de matices y de una química innegable que traspasa la pantalla. La trama, como ya saben, es un auténtico torbellino de emociones. Kemal y Nihan se aman profundamente, un amor puro y verdadero que parece destinado a durar para siempre. Pero como suele ocurrir en las telenovelas, sus mundos son diametralmente opuestos, separados por una barrera social infranqueable. Nihan, presionada por las circunstancias y por las deudas de su familia, se ve obligada a casarse con Emir, un hombre poderoso, rico y obsesionado con ella, un villano de manual que hará todo lo posible por mantenerla a su lado, incluso recurriendo a las artimañas más sucias y despiadadas. Kemal, devastado por la traición de Nihan, decide marcharse de Estambul y dedicarse en cuerpo y alma a construir una carrera exitosa, jurándose a sí mismo que algún día volverá para vengarse y, sobre todo, para recuperar a su amada. La culpa, como ya he mencionado, es un tema central en Karasevda. Nihan se siente culpable por no poder estar con Kemal, por haberlo abandonado y por el inmenso dolor que le causa su decisión. Sabe que ha roto su corazón y que ha destruido su felicidad, y ese sentimiento la atormenta día y noche. Emir, por su parte, se siente culpable por manipular y controlar a Nihan, por haberla obligado a casarse con él y por mantenerla prisionera en una jaula de oro.
Sabe que ella no lo ama y que nunca lo amará, y eso lo llena de rabia y de frustración. Y Kemal, aunque está cegado por la sed de venganza y por el deseo de castigar a Nian y a Emir por el daño que le han causado, también se siente culpable por el sufrimiento que su búsqueda de justicia causa a otros, personas inocentes que se ven atrapadas en medio de su guerra personal. Hay escenas en Karasevda donde la angustia es palpable, donde los personajes están al límite de sus fuerzas, lidiando con decisiones imposibles y con las terribles consecuencias de sus actos. La serie es una verdadera montaña rusa emocional que te mantiene enganchado de principio a fin, con giros inesperados, revelaciones impactantes y momentos de pura tensión dramática. Un dato curioso que quizás ya conozcan es que Karasevda fue la primera y, hasta ahora, única serie turca en ganar un prestigioso premio Emmy internacional, un reconocimiento merecido a su calidad y a su impacto a nivel mundial. *** U con diéresis Sukur, un barrio marcado por el crimen y la lealtad ***. Ahora, cambiemos de registro y hablemos de una serie completamente diferente, pero igualmente adictiva y llena de drama, U con diéresis Sukur. Esta serie es un drama de acción y crimen que nos sumerge en el peligroso y sórdido mundo de una familia mafiosa, los Koval, que controla un barrio conflictivo de Estambul llamado, precisamente, U con diéresis Sukur. Los actores principales, Aras Bulut y Nemli y Dilan Cizekdeniz, nos brindan interpretaciones convincentes y llenas de fuerza, encarnando a personajes complejos y atormentados. La historia se centra en Yamak Koval, un joven rebelde y carismático que ha abandonado su familia y su pasado criminal para vivir una vida tranquila y alejada de la violencia. Sin embargo, su apacible existencia se ve truncada cuando se entera de que su hermano mayor, Karaman, ha sido asesinado y que su familia se enfrenta a una nueva y peligrosa amenaza, una banda rival que quiere apoderarse del control de U con diéresis Sukur. Yamak, sintiéndose culpable por haber abandonado a su familia en un momento de necesidad, se ve obligado a regresar a U con diéresis Sukur y asumir el liderazgo de la familia Koval, protegiendo a su barrio y a su gente de sus enemigos. En U con diéresis Sukur, la culpa y la angustia son omnipresentes, como una sombra que planea sobre cada uno de los personajes. Yamak se siente culpable por haber abandonado a su familia, y por no haber estado allí para proteger a su hermano, un sentimiento que lo atormenta constantemente y que lo impulsa a tomar decisiones arriesgadas. Los miembros de la familia Koval, por su parte, también se sienten culpables por las acciones criminales que cometen y por el impacto negativo que tienen en la comunidad de U con diéresis Sukur. Saben que están perpetuando un ciclo de violencia y que están contribuyendo a la miseria y al sufrimiento de su barrio, pero se sienten atrapados en una espiral de la que no pueden escapar. La serie está llena de escenas intensas y violentas, donde los personajes se enfrentan a situaciones extremas que los llevan al límite de su resistencia física y emocional. La presión constante, la responsabilidad abrumadora y las pérdidas irreparables generan una angustia profunda que se transmite al espectador, que sufre con cada uno de los personajes y que se ve inmerso en su mundo de dolor y desesperación. Un dato interesante es que U con diéresis Sukur utilizó la música de manera muy efectiva para crear atmósferas inquietantes y realzar las emociones de las escenas, convirtiéndose en un elemento fundamental de la narrativa. *** Kuzey Guney, un sacrificio fraternal marcado por el remordimiento ***. Sigamos adelante con nuestro recorrido por el drama turco y adentrémonos en Kuzey Guney. Este es un drama familiar que explora la compleja y conflictiva relación entre dos hermanos, Kuzey y Guney, interpretados magistralmente por Kıvanç Tatlıtuğ y Burak Gülsoy respectivamente. Dos actores de renombre que con su talento y profesionalidad, consiguen transmitir la intensidad de los sentimientos que unen y separan a estos dos hermanos. La serie cuenta la historia de dos hermanos con personalidades muy diferentes. Kuzey es impulsivo, rebelde, apasionado y visceral, un joven con un corazón noble pero con una tendencia a meterse en problemas. Guney, por el contrario, es responsable, ambicioso, calculador y pragmático, un joven que siempre ha tratado de hacer lo correcto y de complacer a su familia. Ambos hermanos se enamoran de la misma mujer, Cemre, una joven hermosa e inteligente que se convierte en el objeto de su deseo y en el detonante de sus conflictos. Una noche fatídica, ocurre un accidente que cambia sus vidas para siempre. Guney, conduciendo ebrio, atropella a un hombre. Kuzey, impulsado por su amor fraternal y por el deseo de proteger a su hermano, se declara culpable del delito y va a prisión, asumiendo la responsabilidad por un acto que no cometió. La culpa, como ya pueden imaginar, es un elemento clave en Kuzey Guney. Guney se siente culpable por haber causado el accidente y por permitir que su hermano asuma la responsabilidad,
un sentimiento que lo carcome por dentro y que lo atormenta día y noche. Kuzey, por su parte, se siente culpable por arruinar su vida y por el dolor que causa a su familia, un sacrificio que lo marcará para siempre y que lo convertirá en un hombre amargado y resentido. La serie explora las consecuencias del sacrificio, el peso de la culpa y el poder destructivo del remordimiento en las relaciones familiares. Hay momentos muy emotivos donde vemos a los hermanos lidiando con su dolor, con su frustración y con su deseo de redimirse, tratando de reconstruir sus vidas y de encontrar un camino hacia la reconciliación. Un dato curioso es que Ki Bang-taetu tuvo que ganar una considerable cantidad de peso para interpretar a Kuzey, ya que el personaje era un boxeador y necesitaba tener una apariencia más robusta. *** Siya Bellaza Aik, un amor imposible entre la luz y la oscuridad ***. Ahora adentrémonos en un mundo de contrastes con Siya Bellaza Aik. Esta serie es un drama romántico con toques de acción y suspense que cuenta la historia de un amor improbable entre Asl, una doctora idealista y compasiva que cree en salvar vidas a toda costa, y Ferhat, un sicario despiadado y sin escrúpulos que trabaja para su tío, un poderoso jefe de la mafia. Los actores principales Ibrahim Çelikkol y Birce Akalay nos regalan interpretaciones intensas y llenas de pasión, creando una química explosiva que hace que su historia de amor sea aún más creíble y cautivadora. Asl es una mujer de principios, una defensora de la vida que se dedica a curar a los enfermos y a aliviar el sufrimiento de los demás. Ferhat, por el contrario, es un hombre atormentado por su pasado, un asesino a sueldo que ha perdido la fe en la humanidad y que se ha endurecido por las circunstancias. Sus caminos se cruzan de manera inesperada cuando Asl es secuestrada y obligada a operar a un hombre herido. Para protegerla de las represalias de la mafia, Ferhat se casa con ella, convirtiéndola en su esposa y en su rehén. A partir de ese momento, Asl se ve atrapada en un mundo de violencia, peligro y corrupción, mientras lucha por mantener su integridad moral y por cambiar a Ferhat, mostrándole el camino hacia la redención. En Siya Bellaza Aik, la angustia y la culpa son constantes, como una sombra que persigue a los personajes. Asl se siente angustiada por la violencia que la rodea y por el hecho de estar casada con un asesino, un hombre que ha cometido actos terribles y que parece incapaz de sentir remordimiento. Ferhat se siente culpable por su pasado, por las vidas que ha tomado y por el dolor que causa a Asl, una mujer inocente que no merece estar atrapada en su mundo de oscuridad. La serie explora temas profundos como la redención, el sacrificio y el poder transformador del amor. Hay escenas muy intensas donde vemos a Asl y a Ferhat lidiando con sus demonios internos, con sus miedos y con sus deseos, tratando de encontrar la felicidad juntos a pesar de las adversidades. Un dato interesante es que la serie tuvo una gran acogida en varios países de Latinoamérica, donde la historia de amor entre Asl y Ferhat conquistó a millones de espectadores. *** Senkal-Kapm, más allá de la comedia romántica, un drama de emociones ocultas ***. Y ahora, llegamos al plato fuerte de la noche, del momento que todos estaban esperando. Es hora de que entren en juego Hande y Kerem. Obviamente me refiero a Senkal-Kapm, la serie que catapultó a la fama mundial a estas dos estrellas turcas. Pero en lugar de limitarnos a verla como una simple comedia romántica, vamos a darle un giro diferente a la lectura de la serie, profundizando en los aspectos más dramáticos y en las emociones más ocultas de sus personajes. Todos la conocemos como una serie ligera y divertida, perfecta para pasar un buen rato, pero si analizamos la historia a fondo, encontramos elementos de angustia y culpa que no podemos ignorar, especialmente en el personaje de Eda. Senkal-Kapm cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista talentosa y luchadora que sueña con convertirse en arquitecta paisajista. Sin embargo, su sueño se ve truncado cuando pierde su beca para estudiar en el extranjero, una beca que había conseguido con mucho esfuerzo y sacrificio. Culpando a Serkan Bolat, un famoso y exitoso arquitecto, de la cancelación de su beca, Eda decide confrontarlo, dispuesta a hacerle pagar por su error. Serkan, un hombre frío, distante y obsesionado con el trabajo, le ofrece una solución inesperada: fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de recuperar su beca y cumplir su sueño de estudiar en Italia. Lo que empieza como un simple acuerdo comercial, inevitablemente se convierte en una relación mucho más profunda y compleja, llena de altibajos, de malentendidos y, por supuesto, de amor verdadero. Aunque la serie tiene un tono ligero y divertido, Eda experimenta momentos de profunda angustia a lo largo de la trama. La pérdida de sus padres en un trágico accidente, la responsabilidad de cuidar de su tía y de su abuela, y la presión constante de tener que mantener un romance falso con Serkan la llevan al límite en varias ocasiones.
También la vemos lidiando con la culpa de mentir a sus seres queridos y de jugar con los sentimientos de Serkan, un hombre que a pesar de su frialdad aparente, se ha ganado su corazón. Si bien la serie no muestra a Eda terminando en un hospital por estrés, su salud emocional se ve comprometida en varios episodios, justificando la mención de hospitalización urgente en un sentido figurado. Y Kerem, bueno, Serkan Bolat es un adicto al trabajo con serios problemas de comunicación, un hombre incapaz de expresar sus sentimientos y con un miedo atroz al compromiso. Su incapacidad para mostrar su vulnerabilidad y para entregarse por completo a la relación causa mucho dolor a Eda, convirtiéndolo en el culpable, aunque no intencionalmente, de su angustia. Un dato interesante es que la química entre Ander Ercel y Kerem Bürsin trascendió la pantalla y se convirtió en una relación amorosa en la vida real, para deleite de sus fans, quienes celebraron su amor como si fuera el de sus propios personajes. *** Bir Zamanlar Kukurova, un drama de época marcado por la pasión y la venganza. ***. Finalmente, para cerrar con broche de oro nuestro recorrido por el drama turco, quiero mencionar Bir Zamanlar Kukurova. Este drama de época nos transporta a la Turquía de los años 70 y cuenta la historia de Zuleya y Yılmaz, dos jóvenes amantes que huyen de Estambul tras un trágico incidente en el que Yılmaz mata accidentalmente al hermano de su jefe. Los actores principales Hilal Almbilek, Uğur Güneş y Murat Unalm nos regalan interpretaciones memorables encarnando a personajes complejos y llenos de matices. Para protegerse de la justicia y de la venganza de la familia del fallecido, Zuleya se hace pasar por la hermana de Yılmaz y ambos encuentran trabajo en una granja en Kukurova, una rica región agrícola en el sur de Turquía. Allí Zuleya llama la atención de Demir, el rico y poderoso dueño de la granja, un hombre obsesionado con el poder y con el control que se enamora perdidamente de ella y decide casarse con ella a toda costa. Yılmaz, devastado por la idea de perder a su amada, se ve obligado a presenciar el matrimonio de Zuleya con otro hombre, un matrimonio que lo consume por dentro y que lo impulsa a buscar venganza. En Bir Zamanlar Kukurova, la angustia y la desesperación son constantes, como una atmósfera densa que impregna cada uno de los episodios. Zuleya se siente atrapada en un matrimonio sin amor y lucha por proteger a Yılmaz de Demir, un hombre celoso y posesivo capaz de hacer cualquier cosa para mantenerla a su lado. Yılmaz, por su parte, está consumido por la sed de venganza y trata de recuperar a Zuleya, dispuesto a desafiar el poder de Demir y a enfrentarse a las consecuencias de sus actos. La serie está llena de giros inesperados, intrigas palaciegas y conflictos familiares que mantienen al espectador en vilo. La injusticia, la opresión, la lucha por la supervivencia y el peso de los secretos generan una atmósfera de angustia palpable que se transmite al espectador, que sufre con cada uno de los personajes y que se ve inmerso en su mundo de pasión y venganza. Un dato curioso es que la serie se grabó en locaciones reales en la región de Kukurova, lo que le da un gran realismo y autenticidad. Y con esto, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro recorrido por las series turcas más dramáticas, esas que nos hacen reír, llorar, suspirar y, sobre todo, sentir. Hemos visto historias de amor imposibles, familias mafiosas, secretos inconfesables y personajes al límite de sus fuerzas, todos ellos marcados por la culpa, la angustia y el deseo de redención. Espero que hayan disfrutado de este viaje emocional tanto como yo. Gracias de corazón por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya servido para descubrir nuevas series o para revivir sus favoritas. Ahora, como siempre, quiero saber su opinión. ¿Cuál de estas series les ha parecido más intensa? ¿Qué otras series creen que debería haber incluido en esta lista? Dejen sus comentarios abajo, que los leo todos con mucha atención. Y por supuesto, no olviden darle me gusta al vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Hasta la próxima, mis queridos adictos a las telenovelas turcas.